Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, hice una pequeña clase para poder explicarles el tema nuevo del día de hoy, que es gases y variables de estado, ¿sí? Que nos va a permitir después ver un poquito las leyes de los gases. Acá les hice una pequeña carátula sobre el tema, está, en la cual lo que están observando es que presentó obviamente el tema que estamos viendo, los saludo y les hice una pequeña imagen como llamativa nada más, ¿sí? Y lo que les preparé en realidad es este mapa conceptual que ustedes pueden ver acá, ¿sí? Voy a ir explicando en qué consiste este mapa conceptual y ustedes obviamente presten especial atención a esta explicación porque con esto también se van a ayudar para hacer la tarea. Hay unas actividades prácticas y teóricas para hacer, donde yo dejé bibliografía, pero también obviamente hay que ver la parte práctica y la parte práctica se las voy a estar explicando acá. Mírenlo las veces que necesitan, ¿sí? Bueno, el tema es gases y obviamente variables de estado. Los gases, como ya estuvimos estableciendo, son aquellos donde las moléculas se mueven muy rápido, están desordenados, ¿sí? No tiene forma, no tiene volumen. Dijimos que se pueden comprimir, ¿no? Que fluyen y difunden también como otras características. Se conoce como gas y es distinto, como ven el signo distinto en matemática, a vapor, justamente lo dice en el texto, ¿sí? Que yo les dejé. Se conoce como gas a toda sustancia que a temperatura ambiente y a presión ambiente sigue siendo gas, ¿no? En cambio, vapor es aquella sustancia que a temperatura ambiente o a presión ambiente es sólido o líquido, pero se está convirtiendo en vapor ya que se está produciendo un cambio de estado. Es como por ejemplo el vapor que ustedes ven cuando miran el cambio de estado que se produce en una pava, ¿sí? Bueno, las variables que tienen los gases presentan siempre, casi todo, la misma variable, a diferencia de los sólidos y los líquidos. Y las variables que tienen son la presión, que se pueden cuantificar, significa cuantificar que se pueden calcular, ¿sí? La presión, el volumen y la temperatura, ¿está? Hay tres maneras de calcular la presión. También hay una cuarta, pero nosotros vamos a hablar de las tres más generales. Generalmente cuando ustedes ven el pronóstico, ¿sí? Escuchan hectopascales. Pero ¿qué es la presión y qué diferencia tiene con la presión atmosférica, por ejemplo? La presión es una fuerza que se ejecuta sobre una determinada superficie o área. En el caso de la presión de los gases, la presión que realizan son la cantidad de choques que van a realizar en un recipiente, ¿sí? La cantidad de choques que van a producir en un recipiente. Esa cantidad de choques obviamente se puede cuantificar, lo que decía recién. En el caso de la presión atmosférica es la fuerza que ejerce la atmósfera sobre la superficie de la Tierra. La atmósfera no es otra cosa que una capa de gases. Bueno, los hectopascales, las atmósferas de presión y los mililitros de mercurio. ¿Sí? Este es el símbolo del mercurio que es en latín. Cuando veamos tabla periódica se los voy a explicar. Pascal fue un hombre que hizo estos cálculos. Por eso la P mayúscula del apellido, ¿sí? Hectopascal. Lo tienen ahí en lo que es la bibliografía. Hay equivalencias entre estas tres características, o sea que yo puedo transformar hectopascales a atmósferas, atmósferas a milímetros de mercurio a hectopascales, a atmósfera y así sucesivamente. Estas equivalencias son, una atmósfera, nosotros estamos en una atmósfera terrestre, es lo mismo que decir 1003 hectopascales. Y es lo mismo que decir 760 mililitros de mercurio. ¿Sí? O se puede leer al revés, 760 mililitros de mercurio es lo mismo que decir 1003 hectopascales o una atmósfera. ¿Está? Ahora, yo les doy unos problemas en la hoja. Acá, por ejemplo, les presento otro. El problema dice, ¿a cuántas atmósferas y mililitros de mercurio equivalen 1017,3 hectopascales? Lo primero que tengo que hacer es ir otra vez a la equivalencia. Yo estoy diciendo que tengo 1017 hectopascales y lo que quiero saber, ¿no?, es cuánto es la misma cantidad en atmósferas y en mililitros de mercurio. ¿Qué es lo que haría?
lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo primero que agarro es el dato equivalente que tengo y digo que una atmósfera es igual a 1003 hectopascales y lo anoto. Hago una regla de lo que se conoce como regla de 3 simple. Una atmósfera es igual a 1013 hectopascales. Ahora, yo lo que quiero saber, mi dato, es 1017 hectopascales, ¿cuántas atmósferas son? Entonces lo reemplazo en el lugar que están. Como tengo hectopascales, va en el lugar de hectopascales, una regla de 3 simple. 1017,3 hectopascales. ¿A cuántas atmósferas equivalen? ¿No? Esta regla de 3 simples, seguramente la hayan visto en matemáticas, se hacen multiplicando los que se cruzan y dividiendo por el que queda solo. ¿Cómo sería? Se multiplica una atmósfera por 1017,3 hectopascales, acá lo voy haciendo, y el resultado de esto, todo el resultado de esto se lo divide en 1013 hectopascales. Siempre poner las unidades, ¿sí? Entonces, 1 por 1017 es 1017,3. Dividido 1013 hectopascales. Siempre poner las unidades. ¿Sí? ¿Está claro eso? Ahora, tener en cuenta esto. Atmósfera con atmósfera, presión con presión. Yo lo que quiero averiguar es atmósfera. Entonces, hectopascales no puedo usar. Lo que me va a dar esto es la cantidad de atmósferas. Yo lo que estoy averiguando. Hectopascales con hectopascales se van. 1013 dividido lo que sería 1017,3, perdón, dividido 1013, ahí estoy haciendo la cuenta. Es espérenme un minuto. (1017,3) dividido 1013 es igual a 1,004 atmósferas. Estamos hablando de atmósferas de presión. Fíjense que es casi una atmósfera, un poquito más de una atmósfera común. O sea que si yo estoy diciendo una presión de 1013,4, estoy hablando de una presión mayor que la normal, que era 1013. Este es mi cálculo, ¿sí? Eso por un lado, lo de presión. Después puedo subir otro video explicando algunos ejemplos más, ¿sí? Volumen. El volumen es la cantidad, es el lugar que ocupa en realidad la materia, ¿sí? Se puede medir en litros, se simboliza con una L, mililitros con una M y una L minúscula, y metros cúbicos con una M y un 3 de cúbico, ¿sí? ¿Cómo lo puedo calcular? Yo digo, por ejemplo, un litro. ¿A cuántos mililitros equivale? A 1000. Por lo tanto, qué sé yo, pónganle, digo, tengo un cuarto litro, o sea, 0,25 litros. ¿Cuánto es? Entonces debo hacer 0,25 por 1000 dividido 1. Y acá me va a dar, obviamente, la cantidad de mililitros que yo quiero saber. Lo pueden hacer en casa, ¿sí? Bien. Y después tengo la tercera variable, que es la temperatura. La temperatura se mide en grados centígrados. La temperatura, bueno, es la medición del calor. El calor no es otra cosa que energía en tránsito, moléculas en movimiento. Mientras mayor movimiento haya, obviamente mayor será la temperatura. Mientras menor movimiento molecular haya, menor será la temperatura. Y se la puede medir en grados centígrados, grados Kelvin o grados Fahrenheit. A mí lo que me interesa son estas dos.
Grado centígrado lo conocemos, la temperatura que va del 0 al 100, generalmente 0 es el punto de fusión, 100 es el punto de ebullición, ¿sí? Hoy hace 20 grados centígrados, te dicen, ¿no? Son los grados Celsius. Es la temperatura que manejamos y ya la conocemos. Los grados Kelvin es una temperatura propuesta por Jacques Charles, un científico que midió los gases y comprobó de que a medida que se van enfriando, se enfrían a razón de 273/1. Es decir que vamos a tener el cero absoluto, el movimiento, donde no haya movimiento de la materia, menos 273 grados centígrados. Si algo les explica en el texto que yo les di. Ese sería el cero real de la materia. No habría movimiento, pues se acuerdan que los sólidos se mueven, vibran. No habría movimiento a menos 273, ¿sí? Y hay una forma de pasar grados centígrados a Kelvin o de Kelvin a grados centígrados. Por ejemplo, cuando paso Kelvin, digo que la temperatura en grados Kelvin es igual a la temperatura en grados centígrados. Y siempre le tengo que sumar 273. ¿Sí? Ponele este ejemplo que yo voy a proponer acá. La temperatura a la cual tengo que tener, por ejemplo, las bebidas para que estén frescas en la heladera. ¿Cuántos grados Kelvin son 4 grados centígrados? Entonces lo que hago es decir, la temperatura en grados Kelvin es igual a la temperatura en grados centígrados, ¿no? Más 273. ¿Sí? Ahora, yo lo que quiero averiguar es la temperatura en grados Kelvin. Y el dato que tengo son 4 grados centígrados. A esto lo debo sumar 273 y me va a dar los Kelvin. Temperatura en Kelvin va a ser igual a 277 Kelvin, ¿no? Entonces, la temperatura real de la escala de medición científica, porque los grados Kelvin son una temperatura de escala de medición científica, que yo debo tener en la heladera a las bebidas, son 277 Kelvin, que serían 4 grados centígrados. ¿Sí? Bueno, espero que les sirva este videito. Después me voy a estar comunicando con ustedes para ver si realmente sirve o no sirve, para dar más ejemplos si lo necesitan. Nos vemos, muchos saludos y obviamente que anden muy bien. Cuídense.